Que puedan salir de este lugar bendecidas, ¿sí? Por Dios. Yo quiero hablarles un poco cuál es el lema, siempre mirando ¿a dónde? Y yo quiero hablar un poco de esto, lo que dice en Colosenses 3:2, dice, primero en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de y no en las de la tierra. ¿Sabe? Esto de poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Sabe? Dios nos creó con 5 sentidos. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué tenemos? Olfato, tacto, oído, vista y gusto, ¿no? Esos son los 5 sentidos. Pero yo voy a hablar de este sentido tan importante que es la vista. Nosotros podemos disfrutar de este sentido hermoso que Dios nos ha dado, aquellos que pueden ver realmente. Pueden disfrutar de los paisajes, pueden disfrutar de ver a sus hijos cada día, ¿no? De que vemos cosas que nos gustan. Las chicas que están solteras ven a ese chico que le gusta, ¿no? Y se le late el corazón rápido, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba de novia, parecía que el corazón se me salía cuando llegaba mi novio en ese momento, que ahora es el pastor, no mi esposo. Y yo sentía que él llegaba y esa emoción. Y cuando lo veía, ¿no? Yo cantaba, te puedo ver. No, no. Pero realmente qué lindo, ¿no? Y qué bendición esto de poder ver. Cuando nosotros hablamos de este sentido, vemos todo el beneficio que nos otorga este sentido. Pero muchas veces este sentido nos juega en contra. Decirle a la que tenés al lado, te juega en contra. Y nosotros podemos ver, y yo quiero antes de entrar en la palabra que traigo para esta noche, entrar en algunos detalles que me parecen importantes en cuanto a este sentido, como muchas veces lo podemos usar y en vez de darnos bendición, nos va a traer problemas. Y nosotros podemos ver en Génesis 3:6, donde Eva, ustedes pueden recordar este acontecimiento, dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos y árbol codiciable, mire todo lo que vio en un ratito, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y también le dio a su marido, ¿no? Y el cual él comió también. Así que comieron los dos. Pero la palabra nos enseña que ese sentido de Eva, la vista, fue extraviado por el mismo diablo. Y sabe que hoy en día Satanás sigue usando las mismas estrategias. El sentido de la vista fue extraviado, es decir, que se desvió de lo que Dios tenía preparado para ella. Dice que en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, el diablo con astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos fueron desviados de la sencillez y pureza de la dirección que Cristo le había dado. Porque usted sabe que Cristo, ¿qué le había dicho Dios? No comas, ¿no? Pero sin embargo ella miró donde no tenía que mirar. Y yo no sé, usted puede pensar, no me conteste, pero ¿cuántas veces ponemos la mirada en cosas que no tenemos que mirar? ¿Y cuántas veces esa mirada nos juega una mala pasada? Mire, Lot fue un hombre también que puso la mirada donde no tenía que ponerla. Dice en Génesis 13:10 que en un momento y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y ahí se fue Lot, pero realmente no era lo que él pensaba, no era lo que él había visto. ¿Sabe que a veces, no sé si alguna vez le pasó, que ve una manzana y dice, qué rica esta manzana, está tan coloradita, ¿no? Ay, yo ya la puedo saborear. Y la agarra la manzana, la muerde y está podrida. ¿No le pasó nunca? O con un durazno. ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas? Porque nuestra vista muchas veces se enfoca en las cosas superficiales. Hay otra historia que nos habla en Josué 7:21.
¿Sabe? El pueblo de Dios estaba siendo un conquistador, estaba conquistando la tierra. Y Josué iba al mando de este ejército. Y en un momento Dios le dice a Josué que vayan a tomar esa tierra, pero que no toquen nada de los enemigos. Porque todo aquel que iba a tocar algo del enemigo iba a ser anatema. Así dice la palabra. Y resulta que cuando salen a la guerra, en vez de tener la victoria, tienen derrota. Y Josué entonces fue a Dios y dice, pero Señor, vos me dijiste que íbamos a tener victoria, ¿cómo puede ser que estemos derrotados? Entonces Dios le habla y le muestra que alguien había tocado aquello que no tenía que tocar. Entonces Josué empieza a investigar, por así decirlo, parafraseándolo, y Acán dice, yo fui el que toqué algo del anatema. Y mire lo que dice en Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de pesos, 50 siclos, los cuales codicié y tomé. ¿Qué hizo? Primero vio y luego codició. Y eso lo llevó a tomar algo que destruyó su vida, destruyó su familia. Pero lo más tremendo es que destruyó al pueblo. Porque el pueblo de Dios perdió esa batalla por ese anatema que había tomado Acán. ¿Sabe? Un sentido parece que, pero ¿qué hago con mirar? No pasa nada, pero muchas veces el diablo usa esa pequeña ventanita, no sé si usted tiene grande o chica las ventanas, pero esas ventanas que nos llevan muchas veces a la muerte espiritual. Y nosotros podemos ver en Mateo 4, versículo del 8 al 10, que Cristo también fue tentado en cuanto a la vista. Porque dice que el diablo se le apareció y dice, y le mostró todos los reinos de este mundo. ¿Sabe? El diablo es diablo, pero muchas veces sigue usando las mismas estrategias que al principio. Y así como quiso seducir a Eva y Eva fue engañada, lo mismo quiso hacer con nuestro Señor Jesús. Porque Él dice que le mostró, le hizo ver aquello que a los ojos de cualquier hombre puede ser codiciable. Pero Dios resistió al diablo. Él pudo vencer esa tentación. Y yo tengo buenas noticias para tu vida. Porque ese Cristo, ese Todopoderoso, vive en tu vida. Y vos tenés la fuerza para resistir a todo ataque del enemigo, a toda tentación que el diablo te presente. Yo no sé si me estás entendiendo, pero si vos tenés ese poder, esa autoridad, podés resistir todo ataque del diablo. Amén. Dice la palabra que en 1 de Juan 2:16, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y sabe lo que dice la palabra? El mundo pasa y sus deseos, pero el hacer la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa en el lugar que estés aún ocupando dentro de la iglesia. No importa que seas ministro de alabanza, que seas pastor, pastora. Todos podemos ser tentados de la misma manera. Por eso es tan importante que entendamos que tenemos que santificar nuestra vista. ¿Sabes? David, ustedes conocen la historia, que él dice que se había levantado de una siesta. Y yo me lo imagino. ¿Vio cuando uno duerme una siesta? Pero esas siestas, ¿no? ¿Usted sabe lo que son esas siestas? Acá muchas duermen siestas, ¿no? Y se levanta y él se desperezó y se empezó a pasear ahí por la terraza y empezó a mirar porque estaba ocioso. Y de pronto, ¿qué hizo? Vio. ¿A quién vio? A Betsabé. Y se enamoró y la codició y la tomó. Y eso trajo consecuencias tremendas en su vida, en su reinado. Por eso es tan importante que entendamos que nosotros tenemos que santificar nuestros ojos. Hay veces que nosotros nos encontramos en situaciones que no vemos salida, situaciones que no podemos resolver, situaciones que me impiden ser feliz. Y muchas veces busco la salida,
pero no la encuentro. ¿Nunca le pasó esto a usted? Que mira para acá, mira para allá, mira para el otro lado. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo pago esta boleta? Y no sé, le voy a pedir a este, y este no tiene, y me tienen que pagar, y voy al cajero, y no está la plata. ¿Nunca le pasó esto? Y nos encontramos como acorralados. ¿Sabe? Estaba leyendo algo que me impactó. Y dice que el buitre, sabe que el buitre vuela. ¿Sabía usted, no? Pero dice que el buitre, si usted lo pone en un cajón que mide 2 metros por 2 metros, es decir, un cajón bien grande, y tiene la parte de arriba abierta, el buitre no levanta vuelo. Puede permanecer toda su vida en ese cajón, porque el buitre está acostumbrado a tomar carrera, y esa carrera la toma de 3 o 4 metros de distancia. Es decir, que si no tiene esa distancia, él está acostumbrado a esa forma, entonces no puede remontar vuelo. Se va a morir en la caja. Qué tremendo, ¿no? Y sabe que el murciélago, investigando esto descubrí algo que me había pasado. El murciélago igual. Si el murciélago se cae al suelo, a pesar que él puede volar de un árbol a otro, se cuelga, si se cae al suelo, no puede remontar vuelo. No puede, empieza a arrastrarse. Y sabe, descubrí lo que me había pasado hace tanto tiempo. Yo estaba embarazada de Sharon, mi segunda hija, y fui a sacar la ropa del lavarropa y siento algo que se me cae en el hombro. Entonces hago así, ¿no? Y me lo saco. Y miro, y era como una bolsa de residuo negra. Entonces yo la hago así y hace... y se abrió así la sala. Y empecé a los gritos. ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Y fui corriendo y lo llamé al pastor. El pastor me dijo, me volví loca. ¿Cómo va a haber un murciélago? ¡Hay un murciélago! Le digo, vení. Viene y en eso llega mi suegro. Venían de la iglesia ellos. Y le digo, Modesto, un murciélago, no te hagas problema. ¡Pum! Lo mató. Así, de una. ¿No? Pero entendí que no era que estaba herido, como me decía Fernando. Está herido, me decía. No es. Es que como se había caído al suelo, no puede remontar vuelo. No puede elevarse, sino que se queda ahí en el suelo. ¿Sabe que la abeja, estuve investigando varias cosas, la abeja usted la pone en un tarro, ¿no? Y aunque tenga la parte de arriba abierta, la abeja se empieza a golpear en los laterales, en los costados, pero no se atreve a salir para arriba. No puede volar para arriba. Ahora yo dije, qué tremendo. Y qué bueno es Dios. Porque Dios no nos compara ni con el murciélago, ni con el buitre, ni con la abeja. Dios nos compara con las águilas. Y sabe, hay algo que me impacta de las águilas. Dice que cuando el águila empieza a ver que viene una gran tormenta, un buen fuerte viento, empieza a volar y vuela alto, alto, alto y se va bien alto. Y ahí se queda y espera el viento que trae tormenta. ¿Usted sabe lo que es el viento cuando trae tormenta? Ahí se queda. Y dice que cuando empieza a venir el viento, el águila abre sus alas y ese viento la eleva por sobre la tormenta. Yo no sé si usted está entendiendo. Pero Dios no te compara ni con el buitre, ni con el murciélago, ni con la abeja. Dios te compara con el águila. Y eso quiere decir que podemos tener problemas, podemos tener dificultades, podemos tener aflicción, pero aún en esos tiempos iremos por encima de la tormenta. Amén. Porque somos de Cristo y Cristo está con nosotros. Dáselo bien fuerte para Cristo. ¿Sabe? Me impacta, hoy justo Gladys, dije, me vio el bosquejo Gladys, no. El Salmo 121, versículo 1, dice que el salmista decía, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y usted puede seguir leyendo, mi socorro vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará tu pie al resbaladero. Y es hermoso. Pero sabe que cuando David escribió este salmo, estaba pasando un momento muy difícil de su vida. Samuel, que era el profeta que lo había ungido, su líder, el que lo guiaba, en quien David podía buscar un consejo,
en quien David podía apoyarse, Samuel había muerto. Imagínense la tristeza que tenía de David. Pero no solamente eso. Dice que Absalón en ese momento se había rebelado en contra del reinado de su padre. Y yo no sé si usted puede entender lo que pasaba por el corazón de David. Pero cuando tenés un problema con un extraño, es un extraño. Pero que tu hijo se rebele ante tu vida, que tu hijo quiera usurpar el reinado, es algo tremendo. Pero en ese momento dice que David se fue al monte, usted lo puede leer, aún descalzo, y corrió al monte, porque muchos corrían al monte y adoraban Baales, ídolos. Pero en ese momento David dice que fue ahí al monte, y cuando fue al monte él dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ahí él clamó: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento de dolor, en ese momento de aflicción, cuando se sentía solo, cuando se sentía triste, no se quedó llorando, sino que alzó sus ojos a los cielos y clamó al Todopoderoso. Y él pudo decir: no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y yo te quiero decir en esta noche, mujer, si estás pasando por dolor, si hay una situación que te aflige, si no ves la salida, alza tus ojos a los montes, que de ahí va a venir tu socorro. Tu socorro va a venir de Jehová, tu socorro va a venir del Todopoderoso. Aleluya. Él es bueno. Yo quiero hablarte de algunas cosas que son impedimentos para que vos puedas mirar en el lugar correcto. ¿Entendiste? Hay cosas que impiden que pongas tu mirada en el lugar correcto. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 13, versículo 14. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Versículo 16. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en la encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El primer punto dice: Abraham alzó sus ojos. Pero acá hay un punto importante en el versículo 14, que dice: Jehová dijo a Abraham, después que ¿quién se apartó de él? Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira. Y sabe, Lot era el sobrino de Abraham. Y en primera instancia, cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Así le dijo. Y Abraham tomó sus cosas, su esposa, y se fue, pero se llevó a Lot, que era su sobrino. Se ve que lo amaba a Lot. Se ve que tenía buena onda con Lot. Pero sabe que Lot representa ese hombre carnal, ese hombre codicioso, ambicioso, ese hombre que se lleva por vista. Y Abraham estaba unido emocionalmente a Lot. Estaba atado emocionalmente a Lot. Lot muchas veces puede ser una persona. A veces Lot está dentro nuestro también. Es aquello que te impide levantar tus ojos a los cielos. ¿Sabe? A veces estamos atados a personas almáticamente. Y en especial esto es para las mujeres. Porque nosotras muchas veces nos llevamos por emociones y por sentimientos, ¿no es verdad? Y si le mandás un mensajito a tu amiga y tarda más de 5 minutos en responderte, ya pensás: algo le pasa, está enojada, no me contesta, ¿no? Y cuando viene a la iglesia o te la encontrás y no te saluda, ya estás pensando y quizás no me quiere. Y claro, ahora es amiga de Carla, no sé, alguna Carla.
¿No? ¿Usted me entiende? Pero empezamos a actuar de esa forma, atados emocionalmente, almáticamente a personas. Y sabe que cuando usted está atada almáticamente a una persona, eso va a impedir que usted crezca. Si usted está atada a personas almáticamente, el propósito de Dios va a ser muy difícil que se cumpla en su vida. Hay personas que son golpeadas por sus esposos y uno las ayuda para que salgan de ese lugar. Pero ¿qué hace la persona? Pasan 2 días y ¿dónde está? En el mismo lugar, con la misma persona. Y vuelve a golpearla, vuelve a lastimarla. ¿Por qué? Porque está atada almáticamente. Y si vos estás atada almáticamente a diferentes personas, eso va a impedir que vos crezcas, que vos te desarrolles. Hay personas, y en especial las mujeres, ¿no?, que tenemos esa habilidad de manipular, ¿no?, la situación, ¿no? Entonces, cuando quiero que me presten atención, ¿cómo estás? Bien. ¿Pero estás bien? Sí. ¿Pero qué estoy haciendo? Quiero manipular la situación. Quiero que me digan, ¿pero qué te pasa? Contame, ¿no es verdad? Y sabe que la manipulación está muy ligada a lo que es la hechicería. Tremendo. Para las mujeres, tremendo esto. Por lo tanto, esa actitud no es buena. Esa actitud siempre te va a detener, te va a hacer estar empantanada en una situación. No te va a dejar ver lo que Dios tiene para tu vida. Por eso nosotros tenemos que cortar. Y no es que vos cortés y no le hables más, no la llames más, no le mandes un mensaje. No, no es así. Vos tenés que cortar emocionalmente, almáticamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo puedo tener una relación. Es más, yo tuve que atravesar situaciones donde tuve que cortar con personas que quizás me detenían del propósito que Dios tenía para mi vida. ¿Las dejé de amar? No. ¿Dejé de estar con ellas? No. Pero yo no estuve emocionalmente, almáticamente, tan ligada de estar dependiendo si me mira, si no me mira, si me llama, si no me llama, si me acepta o me aprueba lo que yo le digo. Porque sabe, a veces quizás uno hace algo y quiere que le digan qué bien, qué bien. Y lo que menos te dicen es eso. Entonces, ¿qué te pasa? Te pinchás. No hago más nada. No hago más nada. Y no es así. Eso es estar ligada emocionalmente a una persona, almáticamente. Y las emociones siempre nos pueden jugar en contra, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos a Lot a nuestro lado o lo tenemos dentro nuestro, porque sabe, a veces tenemos este hombre espiritual, pero también está el carnal, ¿no? Y a veces el carnal es tan fuerte que devora al espiritual, ¿sí? Entonces, a veces Lot está dentro nuestro. A veces Lot puede ser una figura externa. Usted puede saber lo que le está pasando, yo no. Pero muchas veces cuando nos pasa eso, Dios puede permanecer en silencio. Puede ser como pasó con Abraham, que estuvo mucho tiempo en silencio, que mucho tiempo Dios no le dijo más nada, hasta que Lot se había separado de él. ¿Sabe? La obediencia de Abraham en ese tiempo fue una obediencia parcial, no fue una obediencia total. ¿Usted sabe lo que es una obediencia total? Cuando a mí me piden algo y lo hago completo. Pero una obediencia parcial, hago una parte. Y Abraham había hecho una parte, había dejado a su familia, a su parentela, pero a Lot se lo llevó con él. Había algo emocional. Si Dios le decía que lo dejes porque Dios sabía lo que él iba a hacer con él, Dios iba a encargar de él. Y sabemos que todo eso trajo consecuencias terribles aún en la vida de Lot. Las relaciones almáticas no te dejarán crecer ni desarrollarte. Ahora mire lo que pasa. Dice, después Lot se apartó de él y ahí que le dice Dios, alza ahora tus ojos y mira. ¿Sabe? A veces no podemos alzar nuestra mirada a Cristo por el pecado, por nuestra condición, porque nos sentimos que no estamos aprobados por Dios. He hecho tantas cosas malas, he hecho todo mal, he tratado de hacerlo bien, pero todo ha salido mal. Y a veces el peso del pecado, ¿qué hace? Nos baja la cabeza. Nos agacha la cabeza, no puedo mirarlo, le fallé.
He conocido personas con ministerios tremendos que le han fallado a Dios, pero Dios les da otra oportunidad. Y llegan diciendo, yo no soy digno, yo no merezco este lugar. Y aunque uno les hable, les motive, vienen con ese peso del pecado. Pero sabe, yo tengo buenas noticias, porque la sangre de Cristo absorbe toda maldad. Él perdona todos nuestros pecados, todas nuestras fallas. Aún si hubiéramos pecado, recurrimos a la sangre del Cordero y ahí puedo levantar mis ojos y mirar al cielo y mirar al Todopoderoso. ¿Amén? ¿Sabe? En Juan 17, versículo 1, en un momento difícil de Jesús, cuando Él estaba a punto de ser crucificado, porque a veces la tristeza nos nubla la mirada. ¿Nunca le pasó que a usted le está pasando algo y qué pasa? Le empiezan a brotar las lágrimas. ¿Le pasó alguna vez? ¿Y puede ver cuando le brotan las lágrimas? No, empezamos a hacer así, ¿no? Porque se nos nubla la mirada. Y a veces la tristeza, la angustia, pero aún en esos momentos dice que Jesús, cuando Él estaba por ir a la cruz, dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Dónde buscó la ayuda? ¿Dónde buscó el socorro? ¿En las personas que tenía al lado? No. ¿En quién? En Dios. Él es tu ayudador. Él es tu ayuda. A veces buscamos culpables y decimos, vio, cuando uno está mal, cuando no puede ver la salida, no sé si a usted le pasó, o como dice el pastor, pasa en New Jersey esto, ¿no? Pero muchas veces nosotros cuando estamos mal y no podemos ver la salida, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a todos. ¿No le pasó? Siempre. Lo hizo Adán, ¿no lo vamos a hacer nosotros? Siempre, y no porque aquel, porque el otro, ¿no? Porque el otro no estuvo conmigo, porque el otro no me ayudó, porque el otro no me llevó, porque el otro no me llamó. Y muchas veces entramos en eso. Pero a veces hay situaciones que pasamos en la vida, situaciones de aflicción, situaciones de problema, que no es justamente porque alguien tenga la culpa, no es porque alguien te abandonó, no es porque en la vida pasaste muchas cosas, no es por eso. En un momento Dios se encontró orando por un ciego. Entonces vinieron y le dijeron, pero Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Así le preguntaron. Buscaban la causa, buscaban la culpa. Y Dios le dijo, no pecó ninguno. No es por eso, sino es para que las obras de Dios sean manifestadas. Y si quizás estás pasando un problema, no busques culpables. No busques quién fue, quién tiene la culpa, sino cree que esa situación es para que Dios pueda ser glorificado en tu vida. ¿Amén? Dice que luego le dijo, volviendo a Génesis, alza tus ojos y mira desde el lugar donde... Desde el lugar donde estás. Me impactó esta palabra. No es que a veces para soñar o para proyectarnos tenemos que tener todo bárbaro. ¿Cuál es el lugar que estás parada hoy, mujer? ¿Cuál es el lugar donde estás posicionada hoy? En ese lugar, quizás sea un lugar de dolor, un lugar de conflicto en tu familia, un lugar donde no ves la salida, un lugar donde parece que todo está terminado. Pero ahí desde ese lugar, el Señor le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira. Y eso me habla de que no importa la situación que hoy esté viviendo. Yo no sé cómo llegaste acá. Yo sé que quizás llegaste con una mochila de problemas. Quizás decís, no hay solución para esto. Siempre lo mismo. ¿Vio cuando uno dice, siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Me dice una cosa, después hace otra, parece que las cosas se ordenaran, que mi casa estuviera mejor, parece que vamos saliendo de los problemas, parece que vamos pagando todas las deudas y de pronto pasa algo, ¿no es verdad? Pero el Señor te dice, ahí, desde el lugar donde estás, mujer, hoy alza tus ojos y empezá a ver lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? Me impacta porque Dios es tremendo, ¿no? Él nos dice y nos enseña cosas que a veces nosotros no podemos entender. Me encanta porque Él le dice a un pueblo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Tinieblas estaban ahí en tu vida, pero ahora la luz de Jehová va a resplandecer. Era un momento donde el pueblo de Israel se había arrepentido de su pecado. Pero en ese momento donde quizás uno siente todo el dolor del peso del pecado, de esa mochila, el Señor le dice, levántate. Después le dice, regocíjate la que no daba luz. Es como que te digan, no te pagaron, regocíjate. ¿Está todo mal? Regocíjate. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo me voy a regocijar si no me sale una? Tu marido llegó a tu casa con todos los cables pelados. Hay algunos pocos hombres acá, no voy a hablar mucho. Y el Señor dice, regocíjate. Pero Señor, si tengo ganas de tirarle con el plato por la cabeza, ¿cómo me voy a regocijar? Pero el Señor hace así. El Señor nos enseña a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y eso Dios nos quiere hacer atrevidas en esta noche. Yo creo que cada mujer que está en este lugar es llamada por Dios. Cada mujer que está en este lugar, Dios tiene un propósito para tu vida. Y sabes, el diablo ha querido detenerte, ha querido aplastarte, ha querido detenerte a través de las emociones, de los sentimientos, de las confusiones. Pero Dios en esta noche quiere hablar a tu vida para que puedas alzar tus ojos y puedas empezar a soñar. ¿Cuántas tienen sueños? Y podamos ver lo que Dios quiere hacer. Recuerdo en un momento de nuestras vidas, sabe, tremendo. Yo había perdido un bebé, un embarazo. Mi hija, la más chica, se me cayó en una fosa, tremendo. Gracias a Dios salió bien, viva, gracias a Dios. Mi esposo chocó el auto. Después otro chocó a otro auto y no tenía seguro. Y teníamos que pagarle todo lo que le debíamos. Donde estaba trabajando, no le pagaban. Iba a trabajar, tenía que pagarle a la gente. Íbamos a cobrar y no le pagaban, no tenían, no habían comprado el cheque. Siempre había una excusa. ¿Sabe? Parecía que todo se desmoronaba. Todo nos salía mal. No había salida. Yo decía, y éramos cristianos y amábamos a Dios y le servíamos. Y realmente estábamos tristes. Entonces estábamos ahí metidos en esa situación, metidos en ese problema. Pero recuerdo como si fuera hoy. Estaba en el fondo de mi casa haciendo los quehaceres de la casa. Y de pronto sentí una voz que me dijo, de aquí en más os bendeciré. Y fui a la palabra y busqué esa palabra y estaba esa palabra. Y ahí usted la puede leer que dice, todavía no está el fruto, no está nada, pero de aquí en más os bendeciré. Y sabe, tomé esa palabra, la hice mía esa palabra, la creí. Y cuando llegó mi esposo le dije, Dios nos va a bendecir. Y realmente pudimos ver la mano de Dios. Dios empezó a abrir puertas. Dios le dio un trabajo mejor. Las cosas empezaron a cambiar. Es decir, que tuve que mirar del lugar donde estaba, de esa situación que estaba viviendo, de esa situación que tanto me afligía. Pude alzar mis ojos y mirar a través de la palabra que Dios me había dado. Amén. Así que el Señor le dice, mira, porque la tierra que ves, esa te daré. Hasta donde te atrevas a ver. ¿Cuántos se atreven a ver muchas cosas poderosas? ¿Cuántos se atreven a creer? Hasta donde te atrevas a ver y hasta donde te atrevas a creer. ¿Podés ver tu familia restaurada? ¿Podés ver ese compañero a tu lado? ¿Podés ver esos hijos en Cristo? ¿Podés ver esas multitudes? Hasta donde te atrevas. Solamente así. Dice que Él le dijo, levántate y ve por la tierra. Empieza a transitar. Y yo en esta noche quiero animarte, mujer, que empieces a transitar por ese sueño que Dios te da. Por eso que Él te muestra. Quizás todavía no tengas nada, pero empezalo a ver, empezá a soñar, empezá a transitar, empezá a creerlo. Cada mañana declará que Dios puso un sueño y el que lo prometió lo va a cumplir. Porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Gloria a Dios. Hay una palabra en Juan, capítulo 11, versículo 41. Dice así, entonces
¿Sabe? Lázaro era el amigo de Jesús y había muerto. Y hacía varios días que había muerto. Y sabe el dolor que tenía Jesús, porque dice que aún Jesús lloró cuando Lázaro murió. Y ya dice que su cuerpo largaba feo olor, ¿no? No sé si alguna vez vio cuando uno está frente a una persona muerta, que a veces ora y dice, Dios hace un milagro. No sé si alguna vez le pasó. Pero nosotros tenemos que aprender de la actitud que Jesús tuvo. Y dice que él, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, ¿qué hizo? Alzando los ojos dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Me impactaba esta palabra, la leí tantas veces. Jesús no se quedó mirando al muerto. Jesús no se quedó mirando a Lázaro. Jesús no se quedó mirando la imposibilidad. Jesús no se quedó mirando el problema, esa situación. Jesús no se quedó mirando eso, sino que hizo, alzó sus ojos a los cielos. ¿De dónde iba a venir su socorro? Él iba a dar la salida ante esa situación. Por eso, mujer, levanta tus ojos al cielo. No mires ese problema, sino mira al Todopoderoso. Y mira lo que pasó. Y él le dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Hasta dónde puedes creer? ¿Qué te vas a hacer con esta palabra? ¿La vas a tomar y vas a quedar mirando ese problema, esa situación? ¿O vas a decidir hacer lo que hizo Jesús? Aunque esa situación parezca muerta, aunque esa situación parezca que no tiene salida para tu vida, alza tus ojos a los cielos y confía que Él va a hacer. No hay nada, dice la palabra, que sea imposible para nuestro Dios. Amén. Y en el versículo 18 dice que Abraham, después de esto, removió su tienda y empezó a irse por ese lugar que Dios le había mandado. Y dice que llegó a un lugar donde se llama Manre, y me impactaba porque ese lugar, este nombre significa fuerzas. Y yo creo que muchas veces empezamos a actuar en lo que Dios nos prepara, pero nos empezamos a debilitar en las fuerzas, ¿no es verdad? ¿Cuántos empezaron a caminar en Cristo creyendo que Dios iba a hacer un milagro, creyendo que Dios iba a hacer algo grande, y de pronto te encontraste sin fuerza? Pero ese lugar significa fuerza. Y dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor, los que esperan, no en tu amigo, en tu amiga, en tu vecino, los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aunque estés excedida de peso, en el espíritu vas a correr. Amén. Porque el Señor está contigo. Amén. Y por último, Génesis dice, moró en el encimar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Y sabe, siempre que hay una experiencia espiritual, se edifica un altar. Y Abraham edificó 3 altares que fueron muy importantes en su vida. El altar es símbolo de adoración, pero también es símbolo de que Dios habló a mi vida, de que Dios habló a mi corazón. Y yo quiero sellar eso que Dios habló edificando un altar, ¿se entiende? Y cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él edificaba un altar. Y nosotros podemos ver en la vida de Abraham 3 altares muy importantes. Hoy justo Gladys hablaba del último altar, cuando él entrega a su hijo. El primer altar que edifica a Abraham fue el altar de la gracia. Cuando Dios lo saca de sus parientes, de su tierra,
porque era una tierra idólatra, una tierra llena de paganismo. Pero aún de esa familia Dios lo rescata a Abraham y lo lleva hacia otro lugar. Y ahí Abraham edifica un altar. Y ese altar es el altar de la gracia. Pero luego edifica otro altar, que fue cuando se aparta de Lot. Y este altar significa separarnos de la mundanalidad, de todo aquello que me detiene de los propósitos de Dios. A veces son solamente sentimientos y emociones que atan tu corazón, que te mantienen cautiva, que te mantienen presa, que no te dejan estar ágil y veloz para lo que Dios quiere hacer. Y entonces ahí Él edificó un altar. Y ese fue el altar de oración. Y me impacta, porque ese altar, ¿sabe dónde lo edificó? En Hebrón. Diga conmigo, Hebrón. Y Hebrón es donde ungieron a David como rey. Es decir, que en ese lugar estaba la unción que Dios daba a ese rey para comenzar a reinar.